Bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy vamos a tener algunos misterios que nos van a llamar la atención con respecto a el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una batería en una época en donde no existía la electricidad, no se había descubierto? ¿Qué tiene que ver un engranaje cuando era una época en donde no había máquinas? Hoy vamos a estar hablando acerca de los OPARTS, estos objetos fuera del tiempo. Vamos a ver la primera parte. Los Olivos es un residencial para personas mayores que prioriza el cuidado humanizado. Ubicado en Punta del Este, a 2 cuadras del mar. Contamos con más de 1.500 metros de terreno y 11 habitaciones. Agenda tu visita al WhatsApp 091-322-837 o por nuestra web losolivosresidencial.com. Los OPARTS, acrónimo en inglés de Out of Place Artifacts, objetos fuera de lugar, son artefactos arqueológicos que, según su datación, no coinciden con el nivel tecnológico o cultura de la época en la que se supone fueron creadas. Estos objetos generan una gran controversia en el ámbito científico y entre los estudiosos de la historia, ya que parecen desafiar los conocimientos establecidos sobre las civilizaciones antiguas. Una descripción, una narración que parezca aludir a un objeto o un artefacto que en principio no corresponde a la cultura donde aparece esa narración, podría ser, o convencionalmente se suele decir que es un OPAR. Por ejemplo, hay quien encuentra naves espaciales en la Biblia, leyendo los textos de la Biblia. Hay quien también cree que hay naves espaciales en determinadas representaciones artísticas de yacimientos arqueológicos. Ahí no tenemos la nave espacial en sí, no tenemos el artefacto en sí, pero tenemos una imagen que, según determinadas miradas, podría corresponder a una nave con un objeto tecnológicamente mucho más avanzado de aquella cultura donde está. La principal controversia en torno a los OPARTS surge del debate sobre su autenticidad y posible interpretación. Según nos dice la ciencia, desde la desaparición de los dinosaurios hasta la aparición de los primeros seres humanos transcurren más de 60 millones de años. En cambio, si existen registros geológicos que demuestran esa convivencia, esa coexistencia, pues vendría a ser un argumento a favor de la teoría de la creación, puesto que todos los seres vivos se habrían creado a la vez, según el relato del Génesis, y sin embargo, la ciencia pues estaría equivocada. Una de las teorías que ha cobrado cada vez más fuerza es la de la influencia de tecnología de otros mundos sobre la Tierra. Hay luego un segundo contexto, que serían aquellos que defienden la idea de la existencia de alienígenas ancestrales, que determinados extraterrestres nos hayan venido a visitar en el pasado y además hayan actuado no solamente como observadores, que no hayan intervenido en las culturas de aquel momento, sino todo lo contrario, incluso hayan intervenido como instructores de aquellas culturas. Incluso habrían quedado registrado ese contacto con alienígenas de alguna manera, tanto en la mitología como incluso en las religiones de nuestros antepasados, porque serían esos antiguos dioses a los que se les rendía culto. Bueno, pues con motivo de ese contacto hace miles o cientos de años, habrían dejado también determinados objetos o habían transmitido determinados conocimientos tecnológicos que nuestros antepasados habrían utilizado en la creación de determinados artefactos y que ahora nos han llegado como recuerdo en sus crónicas mitológicas, en sus relatos históricos o directamente en su arte y en su arquitectura. Para algunos investigadores, estos objetos podrían ser evidencia de avances tecnológicos perdidos en el tiempo o incluso de civilizaciones avanzadas humanas que existieron antes de lo que los registros históricos sugieren. Habría existido una gran civilización madre, una gran civilización ancestral que podríamos asociar básicamente con la idea de la Atlántida, en el sentido de que hubo una gran civilización, una serie de grupos humanos que alcanzaron un gran desarrollo tecnológico y cultural, que habitaron durante un gran tiempo la Tierra, o buena parte de la Tierra, y que sin embargo luego sufrieron un cataclismo y esa civilización tan vanguardista sucumbió
desapareció y nos han quedado determinados vestigios de su presencia, porque luego como que la humanidad se tuvo que resetear y ya ahí empezó la prehistoria que nosotros conocemos a través de la historia oficial. Entre los ejemplos más famosos de OPARTS se encuentran objetos como la batería de Bagdad, una pieza descubierta en Irak que podría datar del año 200 a.C. y que parece funcionar como una primitiva celda electroquímica, o el mecanismo de Anticitera, un sofisticado dispositivo astronómico de la antigua Grecia que tiene una precisión sorprendente para su época, calculada alrededor del 100 a.C. Dentro de estos objetos tenemos uno que es muy conocido, que es la denominada máquina de Antiquitera, que además recientemente salió en la última película de Indiana Jones, como un poco el dial de Arquímedes y tal, ¿no? Para viajar por el tiempo. Podríamos decir de realmente una computadora de la época, no autónoma, pero sí que una computadora, porque lo que hace es que permite que tú puedas hacer determinados cálculos de una manera manual. Este es un objeto que aparece sumergido, aparece en un pecio a principios del siglo XX, en las costas de este lugar de Antiquitera, estamos hablando del mar Egeo, en Grecia, y ahí lo que aparece es una máquina que tiene muchísimos diales, es decir, estamos hablando de algo parecido como si fuera un reloj, tiene muchísimos engranajes y que permite, una vez que se ha conseguido reconstruir, permite ver que tenía la capacidad de que pudiéramos hacer el cálculo de cómo funcionaba el cielo a lo largo de un año. Permitía ver cuál era el movimiento de los planetas que se conocían en esa época, que no eran todos los que nosotros tenemos ahora. Permitía también ver cuál era la posición de las constelaciones. Permitía calcular tanto los eclipses solares como los eclipses lunares. Y además sabemos que manejaba como diferentes calendarios, porque también en el Egeo había distintos calendarios en funcionamiento. No sería de extrañarnos. Nos alcanza con ir a los registros de las tablillas de Sumeria para saber que estas personas, que todo el Medio Oriente, toda la parte del Bósforo y demás, estudiaban los fenómenos cósmicos, los fenómenos astronómicos, de una forma muy detallada. Y es factible que si en 1000 años antes de nuestra era, 1200 años de nuestra era, se pudiese determinar cuándo había un eclipse, cuándo había una creciente, cuándo había luna llena, en todo ese tiempo, hasta el año 100 o 150, donde se crea esta máquina, se pueden haber elaborado cientos o miles de mecanismos que midieran con la precisión de un reloj esos movimientos astronómicos. Otro de los casos muy discutidos es el conocido como astronauta de Palenque, una figura tallada en la lápida del sarcófago de Pacal, un importante gobernante de la civilización maya que reinó en la ciudad de Palenque, México, en el siglo VII después de Cristo. La imagen es parte de un relieve ubicada en el Templo de las Inscripciones y ha generado una gran controversia debido a las interpretaciones alternativas que algunos le han dado. La imagen muestra a Pacal en una postura reclinada, aparentemente manejando controles de lo que algunos han interpretado como una nave espacial. El supuesto astronauta de Palenque es una representación muy conocida que se extrajo de lo que sería una tumba realmente de este señor de Palenque, que es una lápida, una losa funeraria bastante grande, donde lo que aparece recreado es una figura bajo determinado punto de vista parece como que está montada en una suerte como de nave espacial. Él estaría como pilotando unos mandos, y que incluso hay quien cree ver una especie como de tobera en un extremo de esta lápida. Sin embargo, desde el punto de vista simbólico, lo que tenemos es un simbolismo bastante diferente. De hecho, en lugar de ver esta imagen en horizontal, como habitualmente se puede ver, como si fuera una especie de motorista, por decirlo así, lo que habría que verla para que empezáramos a captar su sentido real es verla en vertical. Y en la parte inferior lo que tenemos es como una criatura, un monstruo, que representa, por eso se pueden adivinar y se pueden ver las facciones grotescas de esta criatura. Lo que tenemos es realmente como el dios del inframundo. Según vamos ascendiendo, tenemos un árbol de la vida, es decir, lo que nos parece realmente el cuerpo de la nave espacial es un árbol de la vida, que tenemos además representaciones de ese árbol de la vida en diferentes templos aislados,
perfectamente, donde no se puede confundir con ninguna nave espacial. Y en la parte superior lo que tenemos también es un pájaro simbólico que representaba el cielo. Otros de los casos en discusión son las llamadas piedras de Ica, una colección de rocas grabadas descubiertas en la región de Ica, Perú, que han suscitado controversia debido a las extrañas imágenes talladas en su superficie. Las piedras muestran escenas que van desde dinosaurios interactuando con humanos hasta complejas intervenciones quirúrgicas y avanzados conocimientos científicos que no coinciden con lo que se sabe de las civilizaciones precolombinas. Las piedras de Ica en Perú empezaron a aparecer casi por generación espontánea, muchas veces sin un contexto arqueológico, sin que estuvieran en un determinado yacimiento arqueológico. Se empezaron a coleccionar de manera particular y es cierto que tienen representaciones, algunas que simplemente responden a determinadas culturas andinas, determinadas culturas precolombinas, y sí que guardan todo lo que es la iconografía, la imagen, y no generan demasiado problema dentro de lo que sería el conocimiento arqueológico que ahora mismo tenemos, pero sí que hay otras mucho más polémicas, porque sí que vemos en esas piedras de Ica grabadas escenas donde el hombre, por ejemplo, comparte espacio con dinosaurios. También incluso hay determinados procedimientos representados ahí médicos que hablarían de transfusiones de sangre, de incluso trasplantes. Algunos también pueden recordar a naves espaciales. La versión ahora mismo que hay es que no se aceptan estas piedras de Ica como auténticas, sobre todo aquellas que, como decimos, desafían más el tipo de conocimiento que tenemos, ¿no? Que podemos atribuir a esas culturas. Sin embargo, se cree también que seguramente lo que ha ocurrido es que se han mezclado. Pero entonces, en los casos reales, ¿cómo se explica la aparición de elementos tecnológicos que no encajan en el conocimiento de la época? Simplemente que nosotros cuando hablamos de la antigüedad pensamos y nos imaginamos un montón de personas ignorantes que chocan piedra contra piedra, pero para tener una idea, si ustedes van a los museos romanos en Italia, van a encontrar que hay elementos quirúrgicos donde se operaban las cataratas. Y esto era una práctica habitual. No es un objeto fuera de su época, sino que es un objeto que se presenta como una investigación que se hace y como una problemática que tenían los romanos y se encuentra una solución tecnológica. Cuando se habla de las esculturas griegas y las esculturas, más que nada las egipcias, yo siempre me gusta recordar que entre 1973 y 1978 se trasladaron más de 100 templos porque se iba a realizar una represa en Egipto y iban a quedar bajo agua. Algunos de esos templos están en Estados Unidos, otros en España, otros están en Inglaterra porque Egipto los regaló por la ayuda, pero se trasladó todo el templo de Ramsés y la piedra se cortó con bronce y arena. Y están todos los videos del procedimiento realizado. Muchas veces pensamos que se necesita demasiada tecnología para poder realizar grandes monumentos o grandes construcciones, cuando la respuesta es más simple y aprovechar el mínimo recurso es la opción correcta. Yo creo que nosotros tradicionalmente tenemos un concepto de cómo ha ido avanzando la ciencia y la tecnología como si transcurriese en una especie de camino unidireccional, de autopista de sentido único. Y que siempre ha habido como una cadena, una sucesión de avances, uno detrás de otro, que finalmente nos han llevado pues, al estado de alta tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, cuando tú revisas la historia de la humanidad, te das cuenta de que la ciencia no ha sido así. Que la ciencia, más que tener un carril único, siempre de progreso, ha habido veces que ha tenido pues, caminos paralelos, caminos que han tenido mucho desarrollo, pero de pronto se han truncado y no han ido a ninguna parte. Ha habido también como islas de conocimiento, por decirlo así muy metafóricamente. Ha habido en diferentes culturas, en diferentes momentos, como grandes Leonardos da Vinci, que luego no fueron capaces, su genio, de transmitirlo, de crear un conocimiento social, de que ese conocimiento fuera trasladado a una serie de discípulos y crear una escuela que siguiera acumulando conocimiento con el paso del tiempo. Tenemos una concepción que la tecnología y el máximo conocimiento era eurocéntrico, que es todo lo que sucedía en el mundo estaba alojado en la Europa central, cuando la realidad es totalmente diferente. El medioevo estábamos en un pleno ocultismo, con muchas teorías que han reflotado en los últimos tiempos, pero
lo que era Bizancio y lo que era el mundo árabe estaban en su mayor esplendor, que incluso tenían refrigeración. Posteriormente viene el Renacimiento con un apogeo, pero en el Barroco cae de vuelta y el mundo, incluso mongol, está más avanzado tecnológicamente que Europa. Entonces, a veces tenemos objetos que llegan mediante mercantes que los europeos no conocían, pero que sí lo conocían otras culturas. Pero más allá de los errores conceptuales que podemos tener sobre la historia, lo que lo convierte en un misterio en sí mismo, ¿qué pasa con los casos en los que encontramos extraños objetos en representaciones artísticas antiguas, similares a lo que hoy conocemos como ovnis o extraterrestres? Esto es parte de lo que vamos a analizar en la segunda parte de este informe a continuación. Ya vamos a seguir con este informe sobre OPARTS, pero antes quiero invitarlos a mis cursos. Para eso pueden seguirme e enterarse a través de Facebook, Universidad Holística, sobre los cursos de poder de la mente, parapsicología, meditaciones, retiros y demás. O también mandar un mensaje al WhatsApp 092 46 10 76. Ahora vamos a ver una tanda de virales junto a Jorge Umia. En Pretty tienen la solución perfecta para adelantar este verano y disfrutar al máximo tu piscina. Cuentan con una variedad de productos en climatización, bombas de calor, iluminación y mantenimiento para hacer de la piscina un oasis en tu hogar. Todos los productos cuentan con la garantía y respaldo de su equipo técnico. Ingresa a pretty.com.uy o visita el showroom de Montevideo en General Flores 2965. Viví el verano con Pretty. Para comenzar este video hay que darle un poco de contexto y hacer una breve reseña. A muchas personas les resultará conocida la plataforma Yahoo Answers o Yahoo Respuestas en español. Era un sitio creado en 2005 donde las personas escribían preguntas esperando respuestas de otros usuarios a sus consultas. La página fue dada de baja en 2021 porque, existiendo ChatGPT, no tenía sentido ya permanecer, pero fundamentalmente porque las respuestas tomaron un giro hacia el humor y eran estas contestaciones incluso las que generaban mayor valoración por los demás internautas. Un ejemplo claro lo vemos aquí, y todo lo que contemplamos fue real. Las respuestas existieron tal cual ustedes las ven. A Yahoo Respuestas le salió al paso, y para competir con ella, otra página, Quora. Su nombre deriva de Question or Answers, o sea, preguntas o respuestas. Se forman cadenas de consultas o comentarios allí de forma similar a lo que puede ser Twitter o Reddit, aunque eso sí, nos podemos encontrar allí historias o experiencias en una respuesta que lejos están de tener ese toque humorístico al que derivó Yahoo. Nos permitimos compartir una de ellas, la cual seguro no les dejará indiferentes. Bruce Tarp, un abogado estadounidense, a la pregunta ¿cuál fue la coincidencia más increíble que te haya ocurrido?, respondió lo siguiente: en 2004, mi esposa dio a luz a 2 gemelos prematuros, un niño y una niña. Mi hijo pesaba 1 kilo y fue llevado al Driscoll Children's Hospital en Corpus Christi, donde fue sometido a varias operaciones mayores: corazón, ojos, intestinos, etc. Mi hija pesaba menos de medio kilo. La perdimos después de unos pocos días de vida. Más adelante, en 2007, tuvimos una niña que nació sin complicaciones y ningún tipo de problema. Mi hijo tuvo una gran recuperación, aunque necesita varias atenciones e incluso tiene una visión bastante pobre. Hace unos 4 años, mi hijo, mi hija y yo
Íbamos a Florida para celebrar el 8º cumpleaños de ella. Fuimos al aeropuerto, despachamos las valijas y nos detuvimos en una pequeña tienda antes de atravesar la zona de seguridad porque mi hijo necesitaba goma de mascar para la altitud. Mientras estábamos ahí en el almacén, mi hija vio una canasta llena de peluches de animales. Gatitos, perritos, cerditos, etc. Sacó uno de allí que le gustaba y me dijo: Papá, ¿me compras uno? Se lo compré y fuimos hacia la zona de embarque, hacia la puerta. Mientras estábamos esperando para abordar el avión, mi hija me dice: Papá, mira, hay una etiqueta alrededor del cuello de la muñeca. Ok. Entonces mi hija luego dice: Mira, la etiqueta dice cuál es el nombre de la muñeca. El nombre de la muñeca era Sophie, que era el mismo nombre de la hermana gemela que perdimos en aquel 2004. Pero todavía no termina ahí. Luego ella exclama: Y también trae la fecha de cumpleaños. El cumpleaños en la etiqueta era el 13 de enero. Ese era exactamente el mismo día que los gemelos nacieron en 2004. Aquí les muestro una foto de la muñeca con la etiqueta alrededor del cuello donde se ve el nombre y la fecha de cumpleaños. A una parte de ustedes, esta historia les traerá a la memoria lo que ya en una ocasión compartimos, las coincidencias significativas o sincronicidades. Este término fue utilizado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung para referirse a dos eventos vinculados entre sí sin aparentemente una causa en común, pero de gran relevancia para quien lo experimenta. Otro grupo puede que considere esto como un mensaje que habla sobre la continuidad de una vida posterior a esta, una señal. Hay varios libros también que refieren sobre este tipo de sucesos. Quizás hasta alguien que nos está viendo le haya pasado algo así. Incluso seguramente habrá otras posturas que tengan otra consideración respecto a esto. Pero pareciera ser esta una de esas instancias en las que, aunque sea por un ratito, no busquemos racionalizar tanto el hecho y darle a esta situación la ocasión de hacernos sentir, acompañar al humano que la vivió. Recuerden que muchas de estas noticias o casos nos la pueden enviar a través de las redes, justamente. Pueden escribirnos a Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube o también Zona Desconocida ZD al final en Instagram o también a través de mi Instagram personal que es @HenryHellenser. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, la segunda parte de este informe sobre objetos fuera de tiempo. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida y ya vamos a ir a la segunda parte de este informe sobre OPARTS, objetos fuera de tiempo. Dentro del fenómeno de los OPARTS, objetos fuera de lugar o tiempo, muchas veces se colocan algunas representaciones artísticas, las cuales parecen mostrar extraños objetos, parecidos en algunos casos a lo que hoy conocemos como ovnis. Pero ¿por qué se da este fenómeno? ¿Qué significa? Primero porque es una mala interpretación y una asimilación de un objeto a otro. Cualquier cosa ovalada y lisa se considera ovni. Entonces podés encontrar no solo en la pintura medieval, sino que en el Renacimiento, en el Barroco, a lo largo de toda la historia, incluso en el arte prehistórico, si cualquier cosa ovalada y alargada va a representar un ovni, va a estar lleno de esos objetos. Las principales pinturas que se me ocurren, que he escuchado que tienen OPARTS, que son ovnis, están asociadas a Cristo elevado en los cielos. Cuando uno ve la imagen, y que no está pasada por Photoshop, sino que la ve directamente en la pintura, va a encontrar que la parte lisa es solo la de abajo y la de arriba tiene la producción de ondulaciones, porque son nubes. Hay que entender que muchos de estos trabajos están realizados en códices
y los códices son de pequeño tamaño, entonces no se pueden elaborar detalles como si se pintara un lienzo en óleo. No se pueden elaborar detalles como si se pintara un lienzo en óleo. Del mismo modo, en algunas pinturas antiguas aparecen cometas tripulados por ciertos seres. A veces pasa que podemos encontrar en algunos códices una especie de meteorito y adentro hay una persona. Bueno, hay algunos que dicen que eso es una nave espacial y que tenemos a un viajero del espacio dentro de esa nave. Pero en realidad hay que tener en cuenta que en el medioevo y también llegando al rococó, había elementos que se representaban como humanos. Que esto viene de la antigua Grecia, ¿verdad? O sea, los mares, los ríos, las lagunas tenían una representación humana que se le daban a ese humano las características. Entonces, normalmente los meteoritos o cometas que pasaban por la Tierra también estaban identificados con un nombre o con un dios. Muchas veces cuando vemos una representación donde en un meteorito o una bola de fuego que surca los cielos hay una persona, esa persona puede ser Apolo, puede ser algún dios vinculado al cosmos o directamente la personificación humana de este fenómeno astronómico. La personificación humana de este fenómeno astronómico. Al hablar de pinturas, nos recuerda a los casos en los que en pinturas rupestres encontramos extraños seres que parecen también alienígenas. La pintura rupestre tiene la simpleza de la capacidad del entendimiento. O sea, cuando nosotros vemos una pintura rupestre y la queremos analizar con nuestro conocimiento o nuestro bagaje cultural, estamos cometiendo un grave error porque estamos miles de años por encima del entendimiento, no solo de la imagen, sino del conocimiento. Primero hay que tener en cuenta eso, porque estamos haciendo un análisis muy apresurado que nunca nos va a llevar por el camino. ¿Es posible que en estas pinturas rupestres se dibujaran a extraterrestres? No podemos considerar que veían extraterrestres porque es posible que si vieran un ser que bajaba de una nave, lo representaran como un flash de luz y no como un individuo, porque no tenían la capacidad para discernir muchas veces de una especie y la otra. O sea, ellos, para la humanidad, los homídeos eran todos iguales. Entonces, si el extraterrestre venía y tenía características humanas, posiblemente lo representaran como un humano sin ninguna característica diferente a la que representaban al resto de los componentes de una comunidad o de una comunidad cercana. Las deformaciones que existen en diferentes culturas se pueden asociar tanto a la mitología, que en este periodo de tiempo no desconocemos si creían en algo, porque no hay registros y no podemos asegurar que se creyera en algo, y también en la habilidad técnica. Recuerden que están pintando sobre una pared, que esa pared nosotros la vemos lisa a la imagen, pero tiene relieves. Altamira, por ejemplo, utiliza el relieve para darle un volumen a los bisontes, a los leones de montaña o a los mamuts. Es muy difícil poder generar un diseño anatómicamente perfecto cuando desconocemos la proporción, desconocemos la simetría y a su vez no podemos representarlo libremente porque la superficie es un obstáculo para el diseño lineal. Entonces, ¿son los ooparts los que están en el error? ¿O somos los propios humanos al evaluarlo? Si nos fijamos, hay un constante cambio académico en la concepción, sobre todo en lo que refiere a la prehistoria. Yo creo que además en el caso de la prehistoria es donde quizás hay más movimiento y donde hay menos resistencia, bajo mi punto de vista, dentro de la academia al cambio. De hecho, la prehistoria que yo estudié en la universidad, a la prehistoria que yo acabé la carrera en el año 92, a la prehistoria que ahora mismo se está enseñando, te encuentras que realmente ha cambiado muchísimo las teorías. La visión, por ejemplo, que se tiene ahora del hombre neandertal no tiene nada que ver a la que había hace unas décadas. Prácticamente ahora el hombre de neandertal se considera cognitivamente, como cultura, muy equiparado al Homo sapiens. Muy equiparado. Y sin embargo, ya digo, hace unas décadas se le veía más bien como un troglodita bastante limitado, que no tenía un gran intelecto. Ese cambio de paradigmas también incluye a civilizaciones enteras, las cuales en muchos casos contaban con un gran desarrollo que a veces desconocemos. Bueno,
Los egipcios, los romanos, los griegos, todo lo que estuvo antes del cataclismo que provocó el catolicismo en Europa, tenían tecnologías que venimos a descubrir muchas veces en el siglo XVIII, en el siglo XIX o incluso en el siglo XX, como los enganches de metal entre piedra y piedra. Para tener una idea, esto es fácil comprobable. Nosotros en el siglo I tuvimos a Herón de Alejandría, que creó el olipila. El olipila fue la primer máquina a vapor rudimentaria. Era una máquina que usaba poleas y podía generar grúas en función de la energía que generaba el impulso del vapor. Era simple, era una esfera con una salida de aire llena de agua, se calentaba y eso empezaba a girar y generaba una grúa. Ahora, ¿por qué no se siguió avanzando? ¿Y por qué recién tenemos la máquina de vapor en el siglo XIX? Simple, abundaban los esclavos. Había demasiada cantidad de esclavos como para implementar una nueva tecnología, porque yo tenía mano de obra extremadamente barata y casi gratuita para poder hacer todo el trabajo de fuerza. Parece estar claro que poco a poco vamos conociendo más sobre el pasado a medida que avanza nuestra propia tecnología. De hecho, hay mucha parte de la población hoy en día que ve más fácil creer en extraterrestres que en un dios con barba que vive en el cielo rodeado de querubines que están tocando el arpa. Es decir, ha habido un cambio también en el sistema de creencias y que muchas cosas que hoy en día consideramos que antes se consideraban que era magia, pues ahora lo tenemos a través de la tecnología. Hemos sustituido un poco el concepto de magia, de lo mágico, por lo tecnológico. Este fenómeno también ha servido de inspiración para nuevas investigaciones. Chris Obeck y yo, en el final un poco de nuestro estudio, tratamos también de proponer un nuevo concepto de OPARS. Nos dimos cuenta de que había una serie de objetos que tenían cientos, incluso a veces miles de años de antigüedad y que estaban siendo utilizados como inspiración para desarrollar ciencia de vanguardia en el siglo XXI. Y esto nos llamó mucho la atención. No estaríamos hablando, por lo tanto, de objetos que fueran extraños a la época en la que fueran creados, pero sí que depositaban o tenían depositados o atesoraban un conocimiento que estaba perdido y que ahora nosotros podemos recuperar, combinar con la ciencia actual y sacarle un nuevo rendimiento de cara al futuro. Y lo cierto es que nos encontramos bastantes objetos de diferente naturaleza o incluso técnicas perdidas que obedecían a este criterio. Desde, por ejemplo, técnicas agrícolas que se utilizaban en Tiahuanaco o en el mundo mesopotámico o en diferentes lugares, que ahora mismo aplicarlas podrían servir, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático, para reducir el carbono de la atmósfera, y que se están estudiando, por ejemplo, ahora mismo estas técnicas precolombinas, por ejemplo, se están estudiando en las universidades y a partir de ahí hay ingenieros agrícolas que las están aplicando. Nos encontramos, por ejemplo, manuscritos chinos del siglo XII o del siglo XIII que tenían determinados remedios para luchar contra la malaria. Entendemos en base a lo expuesto aquí la importancia de reconocer estos casos para valorar en su justa medida el conocimiento valioso perdido. Pensar que seguramente durmiendo el sueño de los justos, en muchos depósitos de museos, de archivos, hay todavía yacimientos de conocimiento que, haciéndoles una buena relectura, nos pueden inspirar para nuestro futuro como civilización. Entonces yo creo que es una búsqueda que a mí me parece casi tan interesante como tratar de ver si en esos objetos nos han visitado el testimonio de visitas de extraterrestres o no. Yo creo que nos jugamos también bastante más y también por eso nosotros apostábamos a que la gente también viera los OPARS un poco de esta manera y acudiera a las bibliotecas, acudiera a los museos, acudiera a los yacimientos arqueológicos, también buscando como fuente de inspiración, no solamente para conocernos mejor de dónde venimos, sino también como elemento como nutriente intelectual para mejorar como civilización de cara al mañana. Este fenómeno de los objetos fuera de tiempo evidentemente nos hace reflexionar y también cuestionar cuánto de la historia que nos han contado es real o es tan así como nos han contado.
¿qué tal si hubo algún tipo de tecnología avanzada, olvidada? Y ahí especulamos, ¿no? Entiendo que todo esto es una especulación, pero puede ser una especulación con cierto tipo de indicios. Si encontramos civilizaciones que han tenido algún tipo de tecnología y esa tecnología ha sido de algún material que con el correr del tiempo se deteriora y desaparece, bueno, es probable que haya sido olvidada en el tiempo y no haya quedado un registro físico, pero tal vez por algunos indicios podemos saber que ahí estuvo, ¿no? ¿Y será que se ocultó alguna información? ¿Será que fue intencional ese ocultamiento? No olvidemos que esto del ocultamiento muchas veces está detrás de cierto tipo de intereses. No olvidemos los descubrimientos del famoso Tesla, quien descubrió energía eléctrica gratuita, libre, sin cableado, y que justamente por intereses no se permitió transmitirlo, usarlo, y no se comercializó siquiera. Entonces es probable que haya habido algún tipo de interés de por medio, también en algunos casos, no digo siempre en todos, pero esto nos lleva a pensar también en las pirámides de Egipto, ¿no? Muchos creen, no, tuvo que haber intervenido algún tipo de civilización extraterrestre. Hay otra posible hipótesis, y es que hayan tenido tecnología que hoy no conocemos. Hemos visto que en algunos grabados egipcios aparecen objetos que están como también fuera de tiempo y que no aparecen en la realidad cotidiana que nos cuentan los egiptólogos o tradicionales, o los arqueólogos, o inclusive los antropólogos. ¿Qué tal si esos registros pictográficos están haciendo referencia a algún tipo de tecnología que además los ayudó a construir estas pirámides, que siguen siendo un misterio también, ¿no? Habrá que seguir buscando información ahí en la zona desconocida para poder descubrir todo esto. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias por estar y nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no está.